Por lo demás, es historia conocida. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. Estamos dispuestos a escribir historia, tenemos el mismo espíritu que tenían los hombres que un día en las catacumbas desafiaron a los gobiernos, desafiaron a los poderes y desafiaron a los pozos de los leones. Verónica Delana, secretaria de Acción Social de Unión Ferroviaria, el gremio que nuclea a la mayoría de trabajadores y trabajadoras de los trenes. Nació el 29 de noviembre de 1976 en Lanús, partido en el que vive hasta el día de hoy. Madre de Alma y Nicolás, pareja de Miguel, estudiante de Derecho, peronista y trabajadora de Ferrobaires desde sus 26 años. Comenzó como boletera en los trenes de larga distancia, fue jefa de mecánica en los históricos talleres de Remedio de Escalada y a los pocos años asumió como secretaria de Acción Social. Mujer sindicalista. Desde el 2016 es secretaria general de la Regional Lomas de Zamora de la CGT, siendo la segunda mujer en la historia de las regionales que llega a ese cargo. Es consejera escolar de Lanús y candidata a la Intendencia para el 2019 en este distrito. Los ferrocarriles llegaron a la Argentina desde mediados del siglo XIX, más o menos de 1854. Los ingleses trajeron los primeros ferrocarriles y servían como conectividad entre los puertos y las provincias, eran para trasladar mercaderías, se generaron puestos de trabajo, no necesariamente desde el ferrocarril, sino de un kiosco, de un almacén, de los mismos vendedores que vendían cada vez que llegaba el tren a la estación, generaba el trabajo y generó la vida de muchos pueblos, Mechita, Mecha, nacieron desde el ferrocarril. En el ferrocarril entré hace 18 años, entré en el área de boletería, vendía los pasajes larga distancia a Mar del Plata. Después de estar en boletería pasé al área de comercial, después fui jefa de administración mecánica de todos los talleres ferroviarios y después me dediqué un poquito más, digamos, a la parte gremial. Soy secretaria de Acción Social de la Unión Ferroviaria. Generalmente a las mujeres, a las compañeras sindicalistas se nos encasilla en lo que es la Secretaría de Acción Social, en la Secretaría de Género. Las compañeras mujeres estamos capacitadas para cumplir otros roles y no necesariamente esas dos secretarías. Podemos ser secretarias generales, secretaria de la tesorería, otros roles, pero no necesariamente que se nos encasille dentro de estas dos secretarías que siempre a las mujeres se nos pone en esas dos secretarías. Estamos capacitadas para otras cosas.
El ser ferroviario era, es y será un sentimiento. Los trabajadores de ese momento lo que intentaban era no solo tener una fuente de trabajo, el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de los pueblos, sino el cuidar las familias ferroviarias. Entonces, por eso desarrollaban los hospitales ferroviarios, se fijaban que los chicos, los hijos de esos ferroviarios pudieran entrar al ferrocarril como aprendices, se ocupaban de que el hijo del ferroviario fuera al colegio, se ocupaban de las casas de los ferroviarios. Si recuerdan las fotos de los ferrocarriles viejos, al lado del ferrocarril estaban las casas de los trabajadores ferroviarios. Entonces, la política del ferroviario, o sea, la conciencia del ferroviario era la de las familias ferroviarias. El ferrocarril tiene que ser nacional por esto del servicio a la comunidad. No solo es ganancia el ferrocarril, creo que no es lo fundamental del servicio ferroviario, sino que esto, todo lo que hablamos respecto a lo que genera el ferrocarril, el servicio, la conectividad, lo soberano del ferrocarril, el poder ir a un colegio, el poder ir a atenderse a un hospital, esto de todo lo que es social y servicio, además del simple servicio del transporte de pasajeros y del transporte de carga del ferrocarril. Los ferrocarriles como empresa del Estado, se llegó a decir que no daban ganancia y que por eso era necesario la privatización. El ferrocarril siempre da ganancia, el ferrocarril es un servicio para el pueblo y no necesariamente tiene que dar ganancia, digamos, económica, y por eso no tiene que estar en manos de empresas, sino que tiene que estar nacionalizado tanto como se hizo en la época de Perón, como se hizo en la época de Cristina, que entendieron que el ferrocarril era un servicio social y no una ganancia, digamos, para el que lo tenía en ese momento. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista es una huelga contra el movimiento obrero, una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros, el que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me salen. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. El trabajador ferroviario siempre fue un trabajador de estar en la lucha y de querer defender, digamos, su lugar de trabajo. Apareció Evita en el taller de Escalada a intentar que los ferroviarios levantaran la huelga. No lo logró, pero bueno, tuvimos a la compañera Evita en los talleres de Remedio de Escalada, así que bueno, los ferroviarios quedamos en la historia de que no le hicimos caso a Evita. Néstor fue el primero que habla de empezar con la idea de nacionalizar los ferrocarriles, ¿no? Néstor, en uno de sus discursos en la Cámara de Diputados, dice que de fierros viejos va a construir nuevos sueños. Pero era todo, digamos, un proceso que había que llevar adelante, que lo logra llevar Cristina, que lo dice en marzo del 2015, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso,
habla ahí de la nacionalización del ferrocarril y comienza la etapa de nacionalización del ferrocarril. Tandil estuvo muchos años cerrados y se reactivó en la época de Scioli. En esa, bueno, nos tomamos el tren en Constitución, con todos los ministros, los funcionarios de la Unión Ferroviaria y los distintos gremios, y cuando el tren llegó a Tandil, la alegría del pueblo, el festejo y de las distintas estaciones, ¿no? Hasta llegar a Tandil, cada una de las estaciones que nos bajábamos era todo un festejo. Y lo bueno que no fue, digamos, solo ese día los festejos. Los días subsiguientes, los compañeros que iban contaban que seguía siendo un festejo. O sea, por largo tiempo, cada vez que llegaba el ferrocarril, era un festejo. O sea, lo importante, ¿no?, que es para cada uno de los pueblos la llegada del ferrocarril. Recuerdo una historia de los años 90, que yo digo que es muy similar a lo que lamentablemente está pasando en Ferrobaires hoy en día, y contaba un compañero que el jefe de estación de ese momento, de un pueblo que había cerrado el ferrocarril, seguía yendo a limpiar el ferrocarril, mantenía los pisos intactos, iba todos los días y tocaba la campana. Entonces digo, eso hoy lamentablemente vuelve a pasar en lo que fueron, o sea, lo que son las estaciones de Ferrobaires. Ferrobaires fue fundada en el año 94 por la provincia de Buenos Aires. Es una empresa que era una empresa que conectaba distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Llegó a tener 150.000 trabajadores, Tandil, a Mar del Plata, Bahía Blanca, a Junín, a Bragado. Era toda conectividad de la provincia de Buenos Aires, el servicio Ferrobaires, que dependía del Estado provincial. Por un decreto de la gobernadora Vidal, en junio del 2016, por un accidente que hubo en el ramal de Junín, toma la decisión política de cerrar todos los ramales de Ferrobaires. Cuando uno no corre, o sea, no corre el tren continuamente, esos ramales empiezan a quedar en desuso, porque no se pueden volver a utilizar. No es algo de que vos dejes de funcionar por un decreto hoy y que mañana digas, bueno, pongo de vuelta en funcionamiento el tren. No se puede, o sea, no se puede, porque las mismas vías se dejan de poner, dejan de ser utilizables para el funcionamiento del ferrocarril. Y en diciembre del 2017 toma la decisión del traspaso de provincia
a Nación, que en ese momento eran 2.800 los trabajadores que pertenecían a Ferrobaires, y pasan solamente a la órbita nacional solo 1.000 trabajadores. Se le empieza a ofrecer el retiro voluntario, te conviene irte, andate porque vamos a cerrar el ferrocarril. Lamentablemente, en marzo, por otro decreto de la gobernadora, tomó la decisión de cerrar Ferrobaires, con lo que quedaron más o menos 1.500 trabajadores y sus familias en la calle. Fallecieron lamentablemente 2 compañeros al recibir la noticia, 2 compañeros, uno con un ataque cardíaco y el otro compañero directamente de depresión, falleció, digamos, con el tiempo por la noticia. Lo que era Ferrobaires, que digamos que esos ramales pasaron a la órbita nacional, 155 pueblos sin el servicio de conectividad. En ese momento, cuando cierra en marzo, había una compañera, Analía Cardinali, embarazada, que es de 25 de mayo, que el padre había sido jefe de estación de 25 de mayo. La compañera ferroviaria, casa ferroviaria al lado de la estación de toda la vida, la echan a ella, el padre jubilado, ella embarazada, y no podía ir hasta la estación siguiente, porque estaba embarazada, no podía ir más al médico. O sea, no solo sin trabajo, sino no podía ir al médico. Digamos que esto de cerrar Ferrobaires desarmó cientos de familias, ¿no? Más de 1.500 familias. En 2016 fui designada secretaria general de CGT Regional Lomas de Zamora. La verdad, para mí fue un paso muy importante dentro de lo que es la carrera sindical. Poder representar a 60 gremios dentro de lo que es una regional Lomas de Zamora. Lomas de Zamora son 6 intendencias, bueno, que tiene sus parques industriales, casi 300.000 trabajadores, representamos desde la CGT. Entonces para mí fue muy importante, digamos, ese camino en lo que es a nivel gremial. Una regional, la CGT Regional Lomas de Zamora, que es la que soy secretaria general, es donde convergen todos los gremios que están en esa región. La regional Lomas de Zamora son 6 intendencias, vas de Lomas de Zamora hasta San Vicente. Entonces todos los gremios que están representados en esa regional, que trabajan, que tienen sus puestos de trabajo, van a las regionales de cada una de las CGT, en este caso de Lomas de Zamora, y ahí se elige dentro de los 60 gremios que nosotros representamos al secretario general. La función de las regionales de CGT es como la CGT nacional. La CGT nacional tiene la función de representar a los trabajadores, de defender a los trabajadores ante cada conflicto y pararse, o sea, ante la posición de cada uno de los gremios. La CGT regional no puede inmiscuirse o meterse, digamos, en los conflictos gremiales si no son llamados por el gremio en particular. Desde la CGT Regional Lomas de Zamora tenemos 2 parques industriales enormes, los cuales en cada uno de los conflictos que nos han llamado, por ejemplo Cresta Roja, nos han llamado los trabajadores y también el gremio, estuvimos participando. Creo fundamentalmente que en las regionales también tenemos que generar la conciencia de apoyar cada una de las situaciones sociales del país, el país que está viviendo las situaciones sociales, hay que apoyar desde las regionales, acompañar también la situación en general, nacional, de los trabajadores, apoyar y pedir medidas al gobierno nacional, apoyar y pedir la apertura de paritarias, unas paritarias que sean dignas, que el trabajador tenga un salario digno, y pedir en su momento, y si es necesario, un paro general. Con las regionales de todo el país venimos haciendo un trabajo, venimos juntándonos y el último paro fue solicitado por las regionales de todo el país, que se lo pedimos al triunvirato actual, donde se pidió y se le dio la necesidad de un plan de lucha, de un programa de trabajo
nosotros tenemos desde la CGT Regional Lomas de Zamora un programa de trabajo que es muy similar al programa de trabajo que tiene la Corriente Federal, donde se habla de un salario digno, de la apertura de paritarias, de la industria nacional, de la defensa de la industria nacional, de que vivas y libres nos queremos, de la igualdad salarial para las mujeres, de que los sueldos sean equitativos. Desde ese programa de trabajo que se presentó desde la CGT Regional Lomas de Zamora, también se le pidió a la CGT Nacional la necesidad de tener este programa de trabajo, este plan de lucha, y en ese momento se le pidió la necesidad de un paro nacional para hacerle entender al gobierno que este no era el camino que le servía a los trabajadores, un gobierno que no está entendiendo que la política económica actual del país no es en favor de los trabajadores. Entonces se les solicitó que pongan fecha a un paro nacional. Las regionales de todo el país tienen un trato directo con la Secretaría del Interior de CGT Nacional y con lo que es el triunvirato, en este caso, de la CGT. Es un ida y vuelta, y creo que eso es fundamental y necesario, de que la cúpula de CGT, en este caso el triunvirato, pero si no fuera el triunvirato y fuera un solo secretario general, creo que es necesario ese ida y vuelta con las regionales, porque las regionales somos los que todos los días tenemos un trato directo y escuchamos la necesidad de los distintos gremios y de los trabajadores. La unidad del movimiento obrero no solo en lo que es a nivel CGT, sino también con CTA, con ATE, con los movimientos sociales, con las pymes. Creo que es necesario la unidad de todos los trabajadores. Todos somos trabajadores y trabajadoras. Entonces creo que es necesario en cada una de las luchas, en cada uno de los derechos que queremos adquirir los trabajadores y que no queremos perder también, es necesario la unidad de los y las trabajadoras. Ese es el camino de la lucha y el camino de la unidad y el camino de defender los derechos e ir conquistando día a día más derechos. El movimiento sindical, la importancia del movimiento sindical, de un sindicalismo de liberación, de un sindicalismo de unidad de los y las trabajadoras, pero la reivindicación sobre todas las cosas del modelo sindical, la necesidad de los sindicatos y esto de fortalecer el modelo sindical, incentivar a los trabajadores a que se afilien, porque son los sindicatos, son los compañeros que vota el trabajador como dirigentes para que defiendan nuestros derechos. Si no estamos sindicalizados, si no tenemos un modelo sindical, no podemos conquistar y tener más derechos y defender los derechos que tenemos. Creo que eso es fundamental para este camino, y en eso del modelo sindical también la apertura y la necesidad de tener compañeras mujeres dentro de lo que es el mundo sindical y lo que son los dirigentes a nivel nacional o regional de los sindicatos. Por lo demás, es historia conocida. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre.